hablando de golpear a un hombre cuando ya está caído, ¿cómo podrías estar más agotado? 40 días sin comida en el desierto árido, con un frío implacable de noche y un calor abrasador de día, apenas aferrándose a la vida física. Entonces viene el diablo al Hijo de Dios con sus tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra se convierta en pan. Y yo te daré los reinos del mundo. Solo adórame. Lánzate desde lo alto del templo. Si eres el Hijo de Dios, tus ángeles deberían atraparte. ¿Cómo responde el Hijo de Dios? Una palabra. Deuteronomio. Jesús, el representante perfecto de Israel, el Israel que falló en sus tentaciones en el desierto, había guardado la palabra de Dios en su corazón. Las palabras de este libro que tenemos delante, mientras lanzamos esta nueva serie de sermones, estaban en la punta de su lengua. Él conocía su verdad, él conocía su poder, y la lógica debería ser clara. Si Jesús dependió de la palabra escrita de Dios, y en particular de este libro de Deuteronomio, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Deuteronomio, un nombre extraño, ¿no? Literalmente significa segunda ley. Y esto viene de un pasaje en el capítulo 17 de este libro, versículo 18, donde se ordena que los futuros reyes de Israel escribieran para sí mismos una copia de esta ley. Es curioso que este libro, ante nosotros, haya llegado con este nombre, porque no es simplemente una copia de los libros previos de la ley, de Génesis hasta Números, sino que es un libro propio. Sí, con muchos traslape con los otros libros, especialmente Éxodo, pero Deuteronomio es único, particularmente porque fue escrito no para un pueblo nómada en tierra ajena, como Israel en el libro de Éxodo, sino para un pueblo que estaría establecido en su propia tierra. Muchos estudiosos de la Biblia creen que una copia de Deuteronomio fue lo que el rey Josías encontró cuando limpió y reorganizó el templo durante sus reformas, como está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 22. Lo leyó y quedó aterrorizado. Rasgó sus vestiduras en angustia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de cuán lejos su pueblo, la nación de Israel y ahora su tribu de Judá, se habían apartado del Dios santo que hace pacto. Él habría leído de las bendiciones y maldiciones aquí en este libro de Deuteronomio, bendiciones por obedecer y maldiciones por desobedecer. Y después de todos sus años de idolatría, de menospreciar al único Dios verdadero, él supo, cuidado, la ira debe venir. Aquí vienen las maldiciones. Y tendría razón, aunque nuestro Dios misericordioso esperaría hasta el fiel rey Josías pasara de la escena. Pero esta noción de bendiciones y maldiciones apunta a un hecho muy interesante, que este libro nos llega en una forma específica, una forma antigua de documento llamado Tratado Suzeránea Vasallaje, un acuerdo que se hacía entre una nación dominante y otra inferior, que venía a estar bajo la autoridad de la nación dominante. En el caso de Deuteronomio, las dos partes son Yahweh, el gran rey soberano, y su pueblo del pacto. Aquí se describe cómo debían vivir bajo su reinado, en su caso, un reinado lleno de amor y cuidado. Y vemos los elementos de este antiguo tratado al trazar el libro de Deuteronomio. Tenemos un preámbulo.
tenemos un prólogo histórico que estaremos cubriendo hoy, al menos la mayor parte, las estipulaciones generales del pacto y luego estipulaciones más específicas. Después las bendiciones y maldiciones detalladas. Otra vez, bendiciones o beneficios por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Algo llamado una cláusula documental. Y luego un llamado a los testigos. Y a lo largo de nuestro tiempo juntos, durante gran parte de este próximo año, confío en que quedaremos maravillados ante la majestad y santidad de nuestro gran Dios y seremos humillados al saber que Él quiere estar en una relación de pacto de amor con nosotros, su pueblo, por medio de la fe en el Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, y que cada uno de nosotros renovará personalmente nuestro llamado a la vida del pacto. Oremos con este fin. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada parte de ella. Y mientras comenzamos este libro de Deuteronomio, habla a nuestros corazones. Gracias porque podemos vivir en este nuevo pacto de una manera única mientras el Señor viene a vivir a nuestras vidas y nos ilumina. Danos corazones para obedecerte, que te amen, te adoren, que no nos avergoncemos de este evangelio en el que hemos confiado. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Al mirar nuestro bosquejo del sermón de hoy, tal vez estés pensando, oh no, este probablemente será el sermón más largo que hayamos escuchado en esta iglesia. 3 capítulos enteros cubriendo 112 versículos. Acabamos de tomar 6 semanas para cubrir solo 39 versículos en Romanos 8. Pero no te preocupes, no estaremos volando a 30.000 pies sobre este paisaje bíblico, sino más bien a los 1.320.000 pies de la Estación Espacial Internacional. Y justifico esto con el hecho de que el propósito de Deuteronomio no es relatar la historia de Israel en el desierto, como buena parte del libro de Éxodo y todo Números, sino establecer el pacto que Israel debía guardar al entrar finalmente en la tierra prometida. Pero esta historia entre las dos partes, en este caso, Yahweh y su pueblo, provee una introducción adecuada al pacto. Una vez más, como estos tratados de suzeránea vasallaje del mundo antiguo. Aún así queremos mantener nuestras Biblias abiertas y, al menos en líneas generales, recorrer estos 3 capítulos. Ya se nos leyeron los primeros 8 versículos. Podríamos describir su contenido así. Podemos describirlo de esta manera. Un tiempo de transición en la frontera de la tierra prometida, otra vez. Leeremos de la primera vez que estuvieron allí en la parte final de este capítulo, pero aquí, mientras Moisés escribe, están allí de nuevo, esta vez para entrar de verdad. Es interesante que en el versículo 2 se subraya que eran solo un viaje de 11 días desde Horeb, el monte donde Israel recibió la ley después de haber sido rescatado y liberado de su esclavitud en Egipto, hasta donde estaban ahora, justo al oeste del Jordán, mirando hacia Canaán, la tierra prometida a sus antepasados. Esta tierra estaba tan cerca, 11 días a pie, nada complicado. Y sin embargo, estaba lejos por su rebelión, lo cual veremos en un momento. Pero ahora, versículo 3, ya es el año 40 desde su liberación y el primer día del mes 11. No amas esa precisión. Y les da esta ley, una ley única, consistente con la versión previa de la ley, pero ahora con muchas aplicaciones específicas para una vida establecida en su propia tierra. Y sin duda les declara lo mismo que la primera vez que estaban por entrar a la tierra,
como leemos en el versículo 8. Mira, yo he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Este es un versículo importante. Si estamos mirando desde la Estación Espacial Internacional, queremos enfocar con nuestros lentes telescópicos. Dios escogió a Abraham, después a Abraham, de entre todos los pueblos de la tierra para ser el padre del pueblo especial. Abraham no tenía nada en sí mismo que lo hiciera merecedor. Como el resto del mundo, después de la dispersión tras Babel, adoraba a otros dioses. Pero ahora, el único Dios verdadero lo llamó y le habló. Palabras que a menudo recordamos juntos. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió esta promesa de hacer de la descendencia de Abraham una gran nación, pero se convirtieron en una gran nación estando en esclavitud bajo el cruel faraón. Sin embargo, Dios los rescató y los sacó de Egipto hasta Horeb, donde recibieron su buena ley, su buen pacto. Pero noten esto es muy importante. Ellos ya eran un pueblo redimido. Darles la ley, los 10 mandamientos, no los convirtió en su pueblo del pacto, ya lo eran. A través de ese pacto hecho con Abraham serían bendecidos y serían de bendición, en última instancia para todo el mundo. Y vemos esa bendición cumplida en Jesús, a través de quien cualquiera que confíe en él pasará a formar parte del pueblo bendito del pacto de Dios, sea judío o no. Así que cuando Israel está a punto de entrar a Canaán, el Señor solo está haciendo lo que ya les había prometido, darles esta tierra, tierra que Abraham y los patriarcas solo pudieron soñar. Pero esto es un tiempo de transición. ¿Por qué? ¿Adivina qué? Aquel a quien el Señor usó para liberarlos y por medio de quien el Señor les entregó su ley, en lo alto del monte temible, va a seguir el camino de todos los hombres, a la tumba, va a morir. El hombre tiene 120 años y aún con fuerzas para seguir, pero veremos, al concluir, que a Moisés no se le permitiría guiarlos personalmente a la tierra. Él no pudo entrar, ni tampoco toda aquella generación que fue liberada de Egipto. Así que era un tiempo de transición y de un nuevo comienzo. Pero para ponernos al tanto en los párrafos y capítulos siguientes, miramos hacia atrás en su historia. Su historia antes de este tiempo de transición. De nuevo, esto es típico de tales documentos, pero este documento en particular, por supuesto, es inspirado por Dios y nos habla de la historia de un pueblo defectuoso y de un Dios fiel. Y curiosamente, comienza recordando la historia de Éxodo 18, cuando poco antes de comenzar el viaje al desierto, el suegro de Moisés observa cómo Moisés tiene que lidiar con todos los pleitos del pueblo desde la mañana hasta la noche y ve que está al borde del colapso y le sugiere que busque ayuda. Jetro no se menciona aquí en Deuteronomio, pero el consejo de Jetro, el suegro de Moisés, aparece cuando Moisés dice al pueblo que elijan entre ellos hombres sabios, entendidos y experimentados, versículo 13, y los pongan como jueces imparciales sobre todos los casos que se presenten. Pero si hay algunos realmente difíciles, sí, pueden traerlos a mí, dice Moisés. Nos preguntamos por qué esto se repite aquí en Deuteronomio, pero quizás porque al esforzarse por vivir este pacto, necesitaban recordar que habría ayuda entre ellos
y que aunque Moisés iría, habría otros que podrían tomar decisiones sabias. Al menos ese era el plan. Pero la realidad es que al vivir este pacto, habría luchas, porque este es un pueblo lleno de disputas, de problemas entre sí, donde la contienda abunda. Y por eso, por supuesto, también puede describir a la comunidad del nuevo pacto, la iglesia. Pero tenemos una gran ventaja porque ahora contamos con el Espíritu de Dios viviendo nosotros. Por medio de Él, al sobrellevarnos unos a otros en nuestras disputas, podemos manifestar el fruto del amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Al avanzar en esta historia de Israel, cuando llegamos a la segunda mitad del capítulo 1, esta nueva generación es recordada del fracaso de la generación pasada. Solo tomó 11 días llegar de Horeb a Cades Barnea, en la frontera de Canaán. La mayoría conocemos la historia relatada aquí. Estaban a punto de entrar a la tierra y conquistarla, pero surgió la petición del pueblo de enviar espías a la tierra para revisarla y presumiblemente elaborar una estrategia militar. Moisés dijo que también le parecía una buena idea, versículo 23. Así que 12 hombres, uno de cada tribu, fueron enviados y hallaron que era una muy buena tierra, fructífera, y trajeron algo de ella. Pero un problema: los anaquitas estaban allí, gigantes como Goliat, y sus ciudades estaban muy bien fortificadas. El Señor nos sacó de Egipto solo para destruirnos. Pero entonces, las palabras llenas de fe de Moisés a este pueblo incrédulo, versículo 29, mira el versículo 29. Entonces le dije: no teman ni tengan miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, que va delante de ustedes, peleará por nosotros, por ustedes, así como lo hizo por ustedes en Egipto, delante de sus ojos y en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te llevó, como lleva un hombre a su hijo, por todo el camino que anduviste hasta llegar a este lugar. Así que el Señor disciplina a su pueblo del pacto, no permitiendo que esa generación entre, sino que muera en el desierto durante los siguientes 38 años. Toda la generación, excepto dos, que fueron los espías que sí tuvieron fe: Caleb y Josué. Josué siendo un reemplazo idóneo de Moisés como líder de Israel cuando finalmente entrarían a la tierra. Pero leemos en el último párrafo del capítulo 1 cómo el pueblo tuvo un arrepentimiento superficial. Después de escuchar que no podrían entrar, dijeron: oh, tienes razón, hemos pecado contra el Señor, pero ahora hemos tomado valor y sí, subiremos a pelear. Moisés dijo: no lo hagan, se arrepentirán. Algunos lo hicieron de todas maneras y sí, fueron derrotados por los amorreos. Dios no será burlado y su pueblo necesita aprender a confiar en su palabra. El pueblo, la mitad de los que entraban en este pacto, defectuoso, sujeto a disputas y contiendas y lleno de temor, no de fe. Pero ahora, al continuar en los capítulos 2, el enfoque está en la otra parte, en el Señor. 38 años después, cuando se acercan a Canaán una vez más, vemos a un Dios muy precioso en cuanto a sus promesas. Preciso. Un Dios que cumple su palabra, no solo a su pueblo del pacto, sino también a otros pueblos con los que se ha comunicado. Primero, los descendientes de Saúl en la tierra de Seir o Edom. Aunque Israel rodeará esta tierra, no debe conquistarla, pues el Señor, a través de Isaac, había prometido esta tierra a Esaú y a sus descendientes muchos años antes, como está registrado en Génesis 27. Y así Israel pasa por alrededor de Edom y sube hacia el norte del desierto de Moab. Pero aquí nuevamente el Señor dice, capítulo 2, versículo 8,
Pasamos pues de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabán, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni contiendas con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar a los hijos de Lot por heredad. El dar esta tierra a Lot cuando él y su tío Abraham se separaron, quizá les parecía historia muy antigua al pueblo de Israel en este tiempo tan posterior de entrar a la tierra. Pero el Señor tiene una memoria perfecta y Él es fiel a su palabra, sea a quien sea que vaya a dirigirla. Entonces pasaron por Moab, y para este momento sí, toda esa generación incrédula había muerto, y lo siguiente era la tierra de los amonitas. Y de la misma manera no habían de tomar esa tierra, porque también pertenecían los descendientes de Lot. Y aquí un pequeño comentario al margen, cuando se da información de trasfondo sobre cómo el Señor conquistar a esos pueblos gigantes en favor de los descendientes de Lot, lo que Israel antes pensaba que nunca podría ser, se hace referencia a los samsumitas. En el versículo 20, díganlo, samsumitas. Creo que es una palabra muy interesante, ¿no creen? Pero ahora, después de pasar por la tierra de los amonitas, el Señor cambia de tono y le dice a Israel, sí, ahora al entrar en la tierra de los amorreos, pueden comenzar a tomar posesión. No, todavía no de la parte de Canaán, la que prometía Abraham, Isaac y Jacob, pero entregaré esta tierra y sus reyes en sus manos. Y ahora vemos al Dios que pelea por su pueblo de pacto. Este rey de Hesbón recibió mensajeros israelitas con palabras de paz. Versículo 27. Déjame, Moisés y su pueblo, pasar por tu tierra. Iré solo por el camino, no me apartaré ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás alimentos por dinero para que coma y me darás agua por dinero para que beba. Solo permíteme pasar a pie, tal como hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán hacia la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Mas Seor, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por allí, porque Jehová tu Dios endureció su espíritu y obstinó su corazón para entregarlo en tu mano, como lo ves hoy. Y Jehová me dijo, mira, he comenzado a entregarte a Seón y su tierra. Empieza a tomar posesión para heredar su tierra. Y Seón salió contra nosotros, él y todo su pueblo, a pelear en Jahaza, y Jehová nuestro Dios lo entregó a nuestra mano, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. El texto sigue describiendo cómo Israel aniquiló totalmente a este pueblo, lo cual siempre es un concepto difícil de asimilar. Jean y las damas en el estudio bíblico de Josué también estarán lidiando con esto este año. Quiero tratar este tema con más profundidad más adelante, cuando lleguemos a la parte de Deuteronomio donde el Señor establece sus reglas para la guerra. Pero basta decir que aquí el Señor soberano pelea por su pueblo. Él endurece el corazón de quienes deciden endurecer como este rey Seón, como antes Faraón, para sus buenos propósitos. Era voluntad del Señor entregar esta tierra a su pueblo. Así también con la tierra de Basán, junto a la de Seón, perteneciente al rey Og, como se relata aquí en el capítulo 3. Y esto no fue tarea difícil, era un enemigo formidable. Se nos dice en el versículo 11 que él era un remanente del pueblo conocido como los refaítas. Otra vez, un pueblo de gigantes. El detalle interesante y vívido aquí, versículo 11, porque solamente Og, nueve codos de largos, no, 4 metros, y 4 codos de anchos, unos 2 metros, según el codo de un hombre común. Así que hablamos realmente de una cama tamaño rey, king size. Y luego esta declaración importante que conecta con la historia de Israel.
Versículo 12. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aarón, que está junto al arroyo Aarón, y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gadaitas. Y recordamos cómo estas dos tribus y media recibieron permiso de establecerse allí, al oriente de Jordán, aunque no era parte de la tierra prometida, con tal de que sus hombres fueran con los demás de las tribus a conquistar Canaán. Todo esto era parte de los buenos planes del Dios soberano para su pueblo del pacto. Y estas victorias serían un gran aliento para Josué al trasplantarse el liderazgo. Leemos en los versículos 21 y 22. Y mandé a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos de los cuales pasarás tú. No les temas, porque Jehová tu Dios es el que peleará por ustedes. O sea, supongo que no eran palabras fáciles de pronunciar para Moisés en ese momento. Él había sido tan paciente con este pueblo rebelde y voluble, soportando los 40 años de vagar en el desierto, y ahora empezaba a ver el poder del Señor obrando en favor de ellos al someter a estos reinos al oriente del Jordán. Pero ahora tendría que quedarse afuera. Sí, había preparado bien a Josué, estando a su lado en todos estos eventos, desde la primera entrega de la ley en Horeb, pero cómo anhelaba ver esa buena tierra con sus propios ojos. Quería presenciar personalmente el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a sus antepasados. Veamos juntos este último párrafo. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí por causa de ustedes, por lo cual no me escuchó. Y me dijo, basta, no me hables más de mis asuntos, de este asunto. El Señor demanda obediencia absoluta de su pueblo. Y seguimos leyendo, basta, no me hables de este asunto. Esto no es negociable. Estás descalificado, Moisés. Qué pastilla amarga para Moisés. Versículo 27. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mira con tus ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Qué extraño final para la vida de Moisés. Subió a este monte cercano y allí murió, sin que nadie encontrara jamás su cuerpo, excepto el arcángel Miguel y Satanás, como leemos en el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Moisés, qué hombre, qué líder, qué profeta, qué héroe, y aún así descalificado por su propio orgullo y al menos un momento de rebeldía. El pueblo del Señor, el pueblo de su pacto, en palabras del autor de Hebreos, necesitaba un mejor Moisés, uno que nunca fallara, un líder venidero, un profeta por venir, como se anuncia más adelante en Deuteronomio, un pasaje al que volveremos con frecuencia en esta serie. Y allí leemos en el 18,
profetas les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces sí, un mejor Moisés está por venir. Pero de nuestra perspectiva, al mirar hacia atrás, él ya vino. Está hablando del Señor Jesucristo. Cuando él hablaba, Dios hablaba. Y él, el Hijo, siempre hizo la voluntad del Padre. Y por medio de él, ahora vivimos bajo un mejor pacto. No es que hubiera algo malo con el pacto, por el pacto mismo que el Señor hizo con su pueblo. No, el pacto no era malo, la gente era malo. El problema era de ellos. El problema estaba en ellos. Recordamos algunos de sus problemas antes de este tiempo de entrar en la tierra. Más adelante leeremos aquí en Deuteronomio que Moisés ya sabía que volverían a fallar. Todas las maldiciones anunciadas contra ellos llegarían a cumplirse, pues una y otra vez se volverían a otros dioses. Ellos necesitarían que Dios interviniera personalmente y cambiara sus corazones. Otra declaración clásica a la que volveremos con frecuencia en los próximos meses, capítulo 30, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Él dará a su pueblo ojos para ver, les dará oídos para oír. No solo este profeta venidero hablaría la palabra de Dios a su pueblo, sino que moriría en lugar del pueblo, convirtiéndose en el sacrificio perfecto por su pecado, y luego enviaría el Espíritu de Dios a sus corazones, a nuestro corazón, para que ahora tengamos realmente la capacidad de obedecer a Dios y vivir con gozo para su gloria. Esa es la vida del pacto, la vida del nuevo pacto. Estoy muy expectante por este tiempo que tendremos juntos para contemplar esta buena vida en los verdes pastos de Dios, viviendo juntos como su pueblo de pacto, mientras recorremos este libro que tan a menudo se descuida en nuestras Biblias. Que nuestro Señor, lleno de gracia, nos acerque cada vez más a Él, para su gloria.